En este video vamos a hablar acerca de la gestión de riesgos. Primero definimos qué es un riesgo. El riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. Un riesgo es un potencial problema, algo que puede ocurrir o no, es algo que nos puede traer un inconveniente. Muchas veces se habla de la gestión de los problemas, de que los gerentes, coordinadores de proyectos, de actividades deben gestionar los problemas que surgen. En realidad, la intención es gestionar los riesgos, evitar que se conviertan en un problema a través de su identificación temprana, su análisis temprano, y a partir de eso tomar las acciones antes de que ese problema nos genere los inconvenientes que podría generarnos. Cuando hablamos de riesgo, vamos a estar hablando también de planificación, vamos a estar hablando de factibilidad, vamos a estar hablando de todo aquello que circunda la noción de los proyectos y la gestión del proyecto. Ya vamos a ver que en la definición de riesgos entra en juego también analizar la potencialidad de un proyecto, o sea, la factibilidad, y además nos va a generar acciones, tareas, actividades que van a ser incluidas en un plan. El proceso de análisis de riesgo basado en Boehm es identificar los riesgos, analizar los riesgos y definir los planes de acción tendientes a trabajar estos riesgos. Vamos a ir explicando uno a uno cada una de estas tres partes del proceso. En primer lugar, la identificación de riesgos. ¿Qué riesgos tengo que tener en cuenta cuando observo proyectos? ¿Qué aspectos yo debería considerar? Bueno, aquí hay una lista probable, solo indicativa, pueden existir otras. Se sugiere utilizar listas que se puedan encontrar en diversas áreas. Por ejemplo, en la industria del software hay listas que genera el Software Engineering Institute y así diversas instituciones, y también en cada una de las áreas de las industrias o las actividades en que uno quiera considerar los riesgos. Pero básicamente hay que considerar riesgos económicos, riesgos financieros, o sea, potenciales problemas económicos y financieros que mi proyecto pudiera tener, riesgos humanos, riesgos de los cronogramas que estoy armando, riesgos de los requerimientos planteados, riesgos técnicos, riesgos del proceso, riesgos legales, riesgos ambientales. ¿Y cómo escribo un riesgo? Observo un potencial problema, identifico un riesgo y ¿cómo lo escribo? No, la propuesta es escribirlo a través de la forma de Gluck. ¿Por qué? Porque nos permite analizar un par de cuestiones. Primero, identificar claramente la causa. Y segundo, identificar claramente la consecuencia. Y entender que a partir de una causa determinada que se detectó, entender que hay una potencial consecuencia que va a afectar a mi proyecto. Por ejemplo, dado que el líder del equipo se encuentra disconforme con su trabajo, entonces, debido a eso, es probable que abandone el proyecto y el proyecto se retrase. Dado que se utilizará un servidor de una marca no utilizada anteriormente, es probable que ocurran inconvenientes técnicos. O sea, a partir de la causa del uso de un servidor no probado previamente, es probable que ocurra algún inconveniente. Entonces, en esta idea de Gluck, también preguntarnos cuáles son las consecuencias, ¿no? En general, si bien no todos los riesgos deben ser expresados en esos términos, pero en general es conveniente que las consecuencias sean presentadas considerando o el costo, o el tiempo, o el alcance, o la calidad. Alguno de los drivers de las principales variables que podría tener un proyecto. ¿Por qué ajustar esto? Pensar, bueno, dada esta causa, entonces es probable que mi proyecto se atrase, es probable que tenga que cambiar el alcance del proyecto. Para evitar quedarnos en consecuencias que no son consecuencias realmente que afecten. Entonces, si bien no es mandatorio que la consecuencia sea un driver, tenemos que tener en consideración que esa consecuencia realmente tiene que ser expresada en un impacto real en el proyecto. Si definimos esos riesgos, una lista de riesgos, dado tal cosa, entonces, tal otra, teniendo en cuenta toda esa tipología de riesgos de la que hablé anteriormente, luego tenemos que hacer el análisis. ¿Qué hago
con esa identificación? ¿Qué considero a partir de eso? Entonces, la idea es definirlo a través de identificar su probabilidad de ocurrencia, o sea, ese riesgo. ¿Cuán probable es que ocurra esa causa que se expresó? ¿Cuán probable es que realmente termine ocurriendo? Si digo que dado que es probable que el equipo del proyecto no cuenta con experiencia en el tipo de proyectos que estamos encarando, entonces es probable que impacte sobre la calidad del producto. La pregunta es, ¿cuán probable es que el equipo no cuente con la experiencia? Porque es probable que todavía ni siquiera tengamos definido el equipo y estamos en un momento temprano del proyecto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Y finalmente, la segunda opción es ¿cuál es el impacto? Ese impacto que nosotros estamos marcando, ¿cuánto nos golpea al proyecto? Cuando digo es probable que impacte sobre la calidad del producto, ¿cuál es la gravedad de ese impacto que nos está generando? Entonces, la intención es definir tanto la probabilidad como el impacto en una escala matemática, que puede ser del 1 al 10, que puede ser 1, 2, 3. En este caso, en este ejemplo, opté por plantear que la probabilidad de ocurrencia se define de 1 a 10. Por supuesto que la probabilidad en términos matemáticos, probabilísticos, es entre 0 y 1, pero estamos como concepto de lo probable de que ocurra, podemos definir otra escala. Decir, bueno, de 1 a 10. El riesgo 3 es poco probable que la causa expresada finalmente ocurra. El riesgo 1 tiene más probabilidad. Si un riesgo tuviera probabilidad de ocurrencia 9, que es casi una obviedad que va a ocurrir esa situación que yo estoy planteando que me va a impactar. Cuando vamos al impacto, la pregunta es cómo me golpea en el proyecto. Cuando digo que impacta sobre la calidad, que impacta sobre el retraso, que impacta sobre el costo del proyecto. ¿Cuán grave me resulta eso? Entonces, un número muy alto implica mayor gravedad, tiene mayor impacto en mi proyecto. Y el cálculo de severidad se hace a través de la probabilidad de ocurrencia por impacto. Hay otras maneras, se pueden construir unas matrices un poco más complejas. Yo propongo un modelo sencillo, donde la severidad sea simplemente el cálculo de probabilidad de ocurrencia por impacto. Con lo cual, ambos factores terminan involucrados en la severidad de esos riesgos. De esta manera, de una manera más objetiva, de una manera más matemática y de un procedimiento claro, podemos ver, por ejemplo, que el riesgo 2 implica más severidad que el riesgo 1 y más severidad que el riesgo 3. Entonces, en este caso debería trabajar primero en ese riesgo 2. ¿Por qué? Porque tengo que seleccionar los riesgos con mayor severidad y trabajar sobre ellos. Si tengo una lista de 100 riesgos, ¿cuáles atiendo? Bueno, siempre la propuesta es trabajar sobre los riesgos con mayor severidad, los que podemos atender, bajar de alguna manera la posibilidad de que me genere algún problema, la posibilidad de que ocurra, bajar esa severidad de forma de poder tener un proyecto con mayor probabilidad de éxito. ¿Cuántos de esos trabajos? Dependerá de los recursos, dependerá de los equipos que tenga, del tiempo, etc. Una vez que definí cuál es la severidad que tiene cada riesgo, que los prioricé y digo, bueno, voy a atender determinada cantidad, debemos definir qué hacer con eso, qué acciones llevamos a cabo. Bueno, si la severidad es finalmente el factor o la multiplicación de dos factores de la probabilidad de ocurrencia y el impacto, entonces la manera de reducir la severidad es reducir la probabilidad de ocurrencia o reducir el impacto. De alguna de esas dos formas, yo puedo reducir finalmente la severidad. Por ejemplo, si yo digo que dado que es probable que el equipo del proyecto no cuente con la experiencia en este tipo de proyectos, puedo decir, voy a trabajar en reducir esa probabilidad de ocurrencia. Voy a hacer que el equipo cuente con la experiencia, o por lo menos cuente con un poco más de experiencia. Si yo estoy diciendo que se va a incorporar un nuevo servidor no probado anteriormente, voy a intentar trabajar sobre esa probabilidad de ocurrencia y tratar de trabajar con marcas o productos que yo conociera. Entonces, ir actuando sobre esa probabilidad. Lo que yo veo como una potencial causa en el horizonte que podría llegar a aparecer, tratar de bajar la probabilidad de que realmente aparezca.
Finalmente, la otra opción es reducir el impacto. Ver qué podría hacer yo para que el impacto sea menor. Por ejemplo, si uno piensa en la rotación de trabajadores y si tengo una persona, dado que solo tenemos una persona con gran experiencia en determinado lenguaje de programación o tecnología, entonces, por ejemplo, la persona está desmotivada, entonces el riesgo de que la persona se vaya y me impacte en la calidad del proyecto o me impacte en los tiempos del proyecto, yo puedo trabajar sobre el plan, sobre los tiempos, sobre la calidad, sobre tratar de ver que ese impacto sea el menor posible. Entonces, de esa forma yo trato de definir acciones para que uno de los factores baje su incidencia y por lo tanto baje la severidad. La acción posible es no hacer nada, decidir correr el riesgo, tal como mencioné antes. Uno jerarquiza los riesgos, trabaja con algunos sí, con otros no. También es verdad que el costo de reducir el impacto o el costo de reducir la probabilidad de ocurrencia, tal vez es un costo que excede a lo que yo intento, a lo que yo tengo, a lo que intento gastar, y por lo tanto prefiero no hacer nada, prefiero correr el riesgo, y si finalmente ocurre, sé que decidí correr el riesgo y por lo tanto estoy atento al impacto que me genera, a tratar de accionar posteriormente sobre eso, que no es lo mismo que no darse cuenta, que no adelantarse a la mera posibilidad de su ocurrencia. Entonces la intención es que aún decidiendo no hacer nada, nosotros tengamos cuidado, control y seguimiento de eso, porque finalmente hay que tener en cuenta que es probable que esa probabilidad de ocurrencia o que ese impacto cambie a lo largo del proyecto. Lo que yo definí como probabilidad de ocurrencia con un determinado valor en la escala, a lo largo del proyecto eso cambia. La gente cambia, las cuestiones tecnológicas cambian, los intereses de los equipos, los lenguajes cambian. Entonces, cualquier cambio puede generarme modificaciones en la severidad. Por lo tanto, la gestión del riesgo no solo es una tarea que debe hacerse al inicio de los proyectos o antes de iniciar un proyecto, sino que tiene que ser parte de la gestión continua de cualquier proyecto en cualquiera de las disciplinas. Muchísimas gracias.